¿Qué tal, amigos? Mientras Sudamérica construye el futuro, Uruguay sigue esperando el expediente. Hoy quiero invitarlos a mirar dos noticias que aparecieron con apenas horas de diferencia y que, juntas, cuentan una historia mucho más importante que cualquiera de ellas por separado. Porque a veces no son los grandes anuncios los que explican dónde está parado un país. A veces alcanza con observar quiénes están sentados en una mesa y quiénes no. Hace pocos días conocimos la creación de alas entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay en la reunión celebrada con autoridades de las aeronáuticas respectivas de esos países en Asunción. Esta reunión fue para comenzar a trabajar hacia un modelo de integración aérea inspirada en el cielo europeo, seguramente en el cielo único europeo. No estamos hablando de un simple acuerdo comercial, estamos hablando de una visión, de entender que el transporte aéreo dejó hace mucho tiempo de ser solamente un asunto de aerolíneas. Hoy es política económica, es desarrollo, es competitividad, es turismo, es comercio exterior, es inversión, es todo eso. Y prácticamente al mismo tiempo que la de Alas apareció otra noticia. Los 12 países sudamericanos reunidos en Brasilia resolvieron avanzar para facilitar la conectividad aérea regional, reducir costos y promover una mayor integración entre nuestros mercados. Entre paréntesis, eso también habla de del poco diálogo que hay entre los países de la región, porque prácticamente al unísono, en Asunción una reunión y en Brasilia otra, hablando supuestamente de lo mismo. Dos ámbitos diferentes, dos reuniones distintas, pero un mismo mensaje. Sudamérica está empezando a moverse y mientras eso ocurre, Uruguay vuelve a mirar desde afuera. Lo más llamativo no es solamente que nuestro país no estuviera participando de la iniciativa de ALAS en Asunción. Lo realmente preocupante fue la explicación. Leyendo la prensa de Brasil nos enteramos por qué Uruguay no estaba incorporado. La respuesta fue que primero debía cumplirse un trámite administrativo. Como lo oyen. Y ahí está exactamente el problema. No en el trámite, en la cultura del trámite, porque el mundo ya no espera. Las rutas aéreas se negocian permanentemente. Las inversiones cambian de destino en cuestión de semanas. Los hubs compiten entre sí todos los días. Las aerolíneas toman decisiones según donde encuentren mejores condiciones regulatorias. Mientras tanto, nosotros seguimos creyendo que primero hay que llenar un formulario, señores, y recién después pensar. En febrero de 2025, Uruguay dio un paso muy importante. En el último acto administrativo del gobierno de Luis Lacalle Pou, se firmó el decreto de cielos abiertos. El último decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou estableció justamente eso, una política de cielos abiertos para nuestros aeropuertos. Nos pareció un avance enorme. Lo dijimos en su momento, como casi siempre en estos temas, en la más absoluta soledad mediática. Parece que no se enteró casi nadie de esto. Les recuerdo, Uruguay tiene cielos abiertos, pero un decreto por sí solo no construye una política aeronáutica. Hace falta conducción, hace falta estrategia, hace falta presencia internacional, hace falta gente sentada en los lugares donde se toman las decisiones. Porque la pregunta ya no es si Uruguay tiene una buena legislación. La pregunta es, ¿quién está defendiendo los intereses del país mientras los demás diseñan el mapa aéreo de la próxima década? Y aquí aparece un tema que venimos planteando desde hace años. Uruguay
sigue sin contar con una verdadera política aeronáutica nacional. Lo habrán escuchado ya de esta boca, ¿no? Seguimos administrando la aviación, pero no la estamos conduciendo. Seguimos reaccionando, no anticipándonos. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando uno no participa desde el comienzo, después tiene que aceptar las reglas que otros escribieron. Eso también explica por qué desde el Portal de América venimos insistiendo en la necesidad de un verdadero plan maestro para la aviación civil uruguaya. Un plan de Estado, no de gobierno, que defina prioridades, que establezca objetivos, que determine cómo queremos insertarnos en la conectividad regional. Y aquí vuelvo sobre un tema que he repetido muchas veces. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, recomienda separar claramente la conducción de la aviación civil de las estructuras militares, no porque exista un conflicto, sino porque las políticas públicas modernas requieren organismos especializados, técnicos y permanentes. También hemos sostenido que el Ministerio de Transporte debe asumir el liderazgo de la política aeronáutica nacional mientras Defensa conserva naturalmente sus responsabilidades específicas. Eso no es inventar nada, es lo que ocurre en buena parte del mundo desarrollado, porque la aviación hoy es una herramienta de desarrollo económico, no solamente un asunto operativo. Además, esto lo dijo cuando hablamos del plan maestro, es el que nos bajó la OASI en 2018 como respuesta a una solicitud de asesoramiento del por entonces ministro de Transporte, Víctor Rossi. Hay un plan maestro. Uruguay tiene todo el delineamiento de los pasos que tiene que dar para la actualización de su aviación civil. No sé en qué cajón está guardado el plan maestro. No solamente, les decía, es un asunto operativo, esto tiene una consecuencia directa sobre el turismo, además. Cuando hablamos de turismo, muchas veces discutimos campañas publicitarias, marcas, promoción, ferias, pero antes de promocionar un destino, hay que poder llegar a ese destino. La conectividad es el primer producto turístico. Reiteramos, la conectividad es el primer producto turístico. Si no hay conectividad, por más lindos paquetes que hagamos, por más lindos destinos que tengamos, ¿cómo llega la gente? Sin aviones, sin frecuencias, sin rutas competitivas, no existe política turística que alcance. Por eso, estas noticias son mucho más importantes de lo que parecen. No estamos hablando únicamente de aviación. Estamos hablando del lugar que Uruguay quiere ocupar en Sudamérica durante los próximos 20 años. ¿Quién lo sabe? Porque mientras nuestros vecinos empiezan a construir una arquitectura regional de integración aérea, nosotros seguimos esperando que avance un expediente. Y esa diferencia, amigos, es exactamente la diferencia entre los países que lideran y aquellos que llegan tarde. Soy Sergio Antonio Herrera. Esto es Radar PDA.